Hola gente, quiero hablarles ahora sobre Hendrik, ¿saben? El jugador de fútbol que está en la selección jugando ahora en la Copa del Mundo. Todo el mundo dice que es un crack, ¿cierto? Estoy de acuerdo con eso. Juega muy bien, pero hubo un caso que le pasó cuando era adolescente, si no me equivoco. Tenía 16 años. El Real Madrid lo contrató por 60 millones de euros, que son más de 390 millones de reales. Y lo contrató para dejarlo en la banca. Así es, no lo puso a jugar casi en ningún momento. Y ahí queda la pregunta, ¿no? ¿Por qué será que los técnicos tienen dificultad en confiar en él para jugar? ¿O por qué lo dejan tanto tiempo en la banca, incluso pagando una fortuna por él? ¿Será que hay algo mal con este chico? ¿Qué tiene de diferente Hendrik? Pues sí, quiero contarte aquí la historia de su vida. Quiero darte mi opinión personal, por qué creo que este chico tiene algo diferente. Incluso por qué estoy grabando este video. Porque vi algunos videos donde algunos de sus compañeros no lo saludan. Así es, personas que también juegan fútbol muchas veces pasan de largo, no lo saludan. Y además habla de Dios en las redes sociales. Estos días vi historias de él diciendo que Dios es fiel, señalando hacia arriba. Como el jugador Kaká, que empezó con esas celebraciones, ¿verdad? Señalando hacia arriba, y entonces me quedé pensando, este chico tiene algo que necesito contarte aquí en este video, ¿de acuerdo? Pero antes de eso, solo quiero pedirte que te suscribas a mi canal. Si eres nuevo por aquí, que sepas que todos los días estaré aquí para hacer una oración por ti, por tu familia, en la oración de la mañana y en la oración de la noche, ¿de acuerdo? Entonces, vamos, para que podamos entender qué es lo diferente en la vida de Hendrik, necesitamos regresar al principio de la historia. Él nació en Taguatinga, en el Distrito Federal, y creció en Valparaíso de Goiás, y su padre, llamado Douglas Ramos, él también soñaba con ser jugador de fútbol, pero la realidad se impuso. Él tuvo que dejar ese sueño de lado para mantener a la familia, trabajando como ayudante de albañil y haciendo todo tipo de trabajos que aparecían. Y aún así, hubo días en que faltó comida en casa, y fue en una de esas noches que sucedió, algo que su papá, sin duda, nunca olvidó. Hendrik tenía solo 4 años de edad cuando vio a su papá llorar por la situación que la familia estaba viviendo. Y ese niño, sin entender casi nada de la vida, tenía solo 4 años. Le hizo una promesa a su papá. Le dijo, papá, déjamelo a mí. Un día yo voy a ser jugador de fútbol y yo voy a sacar a nuestra familia de esta dificultad. Hermanos, ahí empieza todo. Yo creo que ser jugador futebol, eu vou tirar a gente dessa dificuldade. Irmãos, já começa aí. Eu acho que pasa por una situación como esa, de hambre. La persona ya no se rinde por cualquier cosa, ¿cierto? No es cualquier cosita lo que va a hacer que la persona pierda el foco. Entonces, él ya a esa edad ya asumió la responsabilidad de que quería y de mantener a la familia. Y entonces, cuando Hendrik tenía 10 años, la familia se mudó a São Paulo, después de que el Palmeiras vio potencial en él, pero había un problema. Para que esta oportunidad funcionara, la familia necesitaba un lugar donde vivir y el papá necesitaba trabajo. Entonces, el club le ofreció a Douglas, su papá, un trabajo en el equipo de limpieza, en el centro de entrenamiento y una casa para que la familia pudiera quedarse allá en Casa Verde. Y durante 2 años se repitió esta escena, el papá limpiando el piso y el hijo jugando fútbol en el mismo lugar. Tiempo después, hermanos, cuando cumplió 16 años, Hendrik firmó su primer contrato profesional con el Palmeiras, justamente en esa sala donde su papá limpiaba el piso todos los días. Y el papá de Hendrik entonces empezó a llorar mucho, porque el sueño que él no pudo realizar en el fútbol, ahora su hijo lo estaba logrando, y más que eso, estaba logrando ayudar a la familia económicamente. Solo que ahí, Hendrik sufrió una lesión seria en el Palmeiras, justamente cuando el equipo más contaba con él, pero regresó siendo decisivo, haciendo varios goles y dando varias asistencias para que ellos marcaran el gol. Y cuando las personas en esa etapa ya criticaban a Hendrik, hablaban muy mal de él en internet, él no respondía, no hablaba mal, no discutía, no se quejaba. Incluso su mamá en esa época le dijo, «Hijo, espera con paciencia en el Señor». Entonces, con toda esa repercusión que Hendrik estaba teniendo, el Real Madrid decidió contratarlo en el año 2022 y esa contratación llegó a valer 60 millones de euros, como dije, casi 400 millones de reales. Solo que había un detalle, él no tenía 18 años todavía, tuvo que esperar un tiempo y cuando llegó al Real Madrid, llegó para mostrar que quería jugar fútbol y todo eso, pero entonces pasó algo que nadie esperaba. En toda la temporada en la que él empezó a jugar fútbol, ¿quién era el técnico?
¿El técnico de toda la temporada? ¿Recuerdas ese nombre? El técnico actual de la selección brasileña en la Copa del Mundo, y Hendrik, él tuvo menos tiempo en la cancha que el portero suplente del Real Madrid. Así es. Él también jugó menos tiempo que Dani Carvajal, quien pasó gran parte del año lesionado, lastimado. Y ahí queda la pregunta, ¿no? ¿Por qué jugó menos que Eder Militão también, que tenía graves problemas físicos? Jugó menos que esos tipos que estaban lesionados, menos que el portero suplente, incluso pagando carísimo por su pase. Solo que la situación se volvió aún más extraña después de que Ancelotti se fue y Xabi Alonso asumió su puesto. Y fue ahí cuando Endre prácticamente desapareció. Ya no jugó más. Entró a la cancha, para que te des una idea, solo 3 veces, y pasó a ser el único jugador que no tenía oportunidades de jugar, se quedaba solo en la banca de suplentes. Y entonces, para empeorar la situación, el Real Madrid lo prestó al Lyon, de Francia, otro equipo que también tardó en ponerlo en la cancha. Pero cuando pusieron a ese chico en el campo, hizo 7 goles, dio 6 asistencias que fueron decisivas para hacer gol en apenas 18 partidos. O sea, cuando tiene la oportunidad, muestra resultados. Y ahí queda esa pregunta, ¿por qué será que esos técnicos entonces no lo ponen a jugar? Incluso aquí en la selección lo sabemos. En el primer partido no jugó, en el segundo, contra Haití, jugó poco y terminó haciendo un gol, pero fue anulado porque estaba en fuera de lugar. Y aquí es donde quiero empezar a hablar sobre algunas cosas que pasaron en su vida. En el año 2024, él estaba pasando por un momento muy difícil allá en el Real Madrid. Y él no fue de los que se ponen a quejarse. No llamó la atención sobre sí mismo. Simplemente fue a una iglesia evangélica allá en Madrid. Y él, junto con su esposa, Gabriela Miranda, fueron bautizados. Así es, ellos asumieron su fe en Jesús. Incluso, ellos llevaban una camiseta que decía, nací de nuevo, y Gabriela, al contrario de lo que mucha gente dice, que está con él solo por interés, en realidad, ella lo conoció desde el principio, cuando él todavía estaba en el Palmeiras. Claro, él ya tenía la promesa de ser un gran jugador. Pero la gente tiene que entender que todavía hay personas que no se casan por interés, ¿entiendes? Ellas realmente se casan porque aman. Es lógico que todos nosotros, de cierta forma, tenemos el interés de crecer con la persona, de estar junto a ella en todos los momentos. Pero la verdad es que esa pareja realmente decidió seguir a Jesús, al menos eso es lo que demuestran hoy en día. Sabemos que en el medio del fútbol hay mucha gente que habla de Jesús, pero vive una vida completamente contraria. Y en mi opinión, hermanos, ¿saben por qué muchas personas no lo saludan? Porque seguramente mucha gente, ¿verdad?, le tiene envidia, celos, es porque él decidió no entrar en ese sistema del fútbol, que por cierto es cruel. Estaba viendo una entrevista con Kaká, ese jugador que fue el mejor del mundo. Él dijo que el sistema es pesado, las fiestas, las discotecas, y si no entras en esa onda de tener una amante, de vivir esa vida de excesos, de pecado, entonces seguro que la gente te va a rechazar. Incluso, cuando el reportero le preguntó cómo lidiaba también con esa presión, ¿no? Él llegó a decir lo siguiente: para mí, mi fortaleza mental es Dios. Si tengo a Dios en mi vida, solo necesito hablar con Él y orar. Y ahí viene esa otra cuestión que les había comentado sobre que él siempre se quedaba en la banca. No sé si ya te diste cuenta, pero en la Biblia, cuando Dios llamó a David y el profeta Samuel fue a su casa, David regresó al campo después de ser ungido rey de Israel. ¿Por qué regresó al campo? Porque Dios todavía necesitaba trabajar en su vida, en su carácter, principalmente enseñándole a esperar el momento adecuado. Y cuando vemos la vida de José también, José recibió un sueño de Dios, de que algún día él ayudaría a toda su casa, toda su familia iba a necesitar de José. Pero entonces, ¿qué pasó? Fue lanzado al pozo, vendido como esclavo, encarcelado injustamente. O sea, Dios dejó a estos dos hombres de Dios de lado. ¿Por qué? Dios todavía tenía una obra que hacer, y así también es en mi vida, es en tu vida. Tú que tal vez tienes una promesa de Dios que aún no se ha cumplido, tú, al contrario, ves que las cosas van al revés en tu vida, ¿verdad? Parece que cada día estás más lejos de que esa promesa se cumpla. Y yo vine aquí para decirte, no te desanimes, no te rindas y no negocies tus principios. ¿Amén? Claro que no estoy comparando a Hendrik con David, con José, no es esa la cuestión, solo quiero hacerte pensar que en nuestra vida también pasa eso.
Muchas veces Dios nos llama, muchas veces Dios trae promesas, pero luego miramos nuestra realidad y parece que es totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, espero que aprendas con su ejemplo. No estoy aquí para meter las manos al fuego por nadie, no lo conozco personalmente. Me gustaría mucho poder darle un abrazo y decirle, hermano, sigue en ese camino, lo estás haciendo bien, siendo un buen jugador. Un hombre que ahora va a ser padre, creo que es fiel a su esposa y también siervo de Jesucristo. Entonces, creo que él es nuestro hermano en Cristo y le mando un abrazo a él y a su familia. Pero ese es el mensaje que quería compartir, hermanos. A veces la vida no es fácil. De hecho, no es fácil para nadie, pero a veces la vida es más difícil para nosotros que para los demás. Es porque Dios tiene una obra especial en tu vida y en la mía. Amén. El trato con nosotros es diferente. Pero hay alguien allá en una iglesia que hace cosas malas y no le pasa nada. Hermanos, nosotros no somos como todos los demás. Eso fue lo que Dios me dijo una vez. Yo no soy cualquiera, soy hijo del Dios Altísimo. Tengo que vivir en santidad, tengo que poner en práctica la palabra, los principios de la palabra. Si quiero tener una vida diferente, una vida bendecida y que tú también puedas seguir ese camino, ¿de acuerdo? Dios te bendiga, voy a dejar 2 videos aquí en la pantalla. Míralos, creo que Dios va a hablar a tu corazón. Un gran abrazo.